Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado. Bien, y ahora nos toca un poco a nosotros hablar de lo que ha sido la última semana, un hecho en particular, como fue el homicidio de Prati, una persona que fue asesinada, que despertó muchísimos enojos, broncas y reacciones de todo tipo, no solo a nivel de la sociedad, sino también del sistema político, ¿verdad? Sí, la política y el tema seguridad creo que están peleados básicamente en un punto, y es que la política tiene que generar consignas, contenidos fácilmente digeribles para la población, que es su electorado, su potencial electorado. Los políticos siempre tienen que comunicar de un modo sencillo. Y la inseguridad es un tema muy complejo. Entonces, el primer gran conflicto que existe es que la inseguridad no puede ser abordada con una consigna o con un eslogan. Pero la política se hace con consignas y eslogans. Y aparte, es un tema que verdaderamente preocupa a la sociedad. Y un político que venga a decir la verdad en estos momentos sería un político al cual le iría muy mal. Un político que dijese, mira, los delitos van a existir siempre, es muy difícil prevenir un asesinato, esta solución, si existe, es a largo plazo y capaz que dentro de 40 años tenemos una sociedad segura, no se soluciona de ninguna de las formas que estamos encarando. Un político que dijese eso incurriría en un suicidio político. Entonces creo que el primer problema que tenemos es que la política las formas de la política están enfrentadas con la complejidad que implica el tema seguridad. Y después otra cosa, y ya lo dejo para que lo debatamos. La derecha ha caído en todos los eslogans que pueda haber sobre el tema seguridad, en todos los facilismos, en todos los lugares comunes de la demagogia. Y la izquierda ha intentado combatir estos discursos a partir de en algunos momentos la negación del tema seguridad, y en otros, asumir el tema, pero decir, se soluciona muy a largo plazo y las cuestiones son solamente socioeconómicas, y los que delinquen son víctimas del sistema y por lo tal hay que tratarlos como víctimas. Lo cual es cierto, pero como decía en una columna que escribí esta semana en La Diaria, son víctimas, pero en los casos de delincuencia son victimarios. Y la izquierda tiene un serio problema para ver a la víctima reconvertida en victimario, y tiene a su vez un serio problema para entender que la víctima de la inseguridad, en este caso una persona de clase alta, lo que vimos esta semana, aun cuando sea un victimario quizás por alguna razón, o porque es rico, o porque fue neoliberal, o porque, no sé, apoyó la dictadura, por lo que se quiera, aún en esos casos la víctima es finalmente una víctima. Y ahí la izquierda empieza a tener serios problemas para desenredar eso, y termina en un discurso que es o negacionista o atenuando la importancia del tema seguridad. Y lo que sucede es que la derecha, con sus planteos facilistas, es quien mejor empatiza con la gente trabajadora, con el pueblo en general. Y ocurre algo que hablábamos con Mauro en algún momento de este fin de semana, y era que los pobres son los que más sufren la inseguridad. Los barrios populares son los que más sufren la inseguridad, son los que no pueden pagar un buen servicio de seguridad privada, son los que tienen problemas con la policía. Entonces, muchas veces desde la intelectualidad ocurre que desde la intelectualidad de clase media se minimiza el tema inseguridad, porque no son los sectores más afectados. Y ocurre que, como la izquierda no aborda bien este tema creyendo que son todos fachos, finalmente la derecha, con sus discursos muchas veces sí fachos, simplistas, demagógicos, es quien termina captando esas demandas de la sociedad y convirtiéndolas en propuestas que obviamente no solucionan nada. Pero por eso la derecha es asociada también al tema seguridad, porque es quien mejor toma, por lo pronto es quien toma la demanda de seguridad. Bien, yo creo, sí, un poco lo que tú decías, ¿verdad? Esas consignas sociales, esas consignas que mencionábamos, esas consignas que vos decías, son las consignas que la derecha toma de las consignas que salen desde la sociedad, ¿no? Obviamente con una diplomacia mucho mayor, el hay que matarlos a todos, el ellos y nosotros, esa cuestión bien fragmentaria de los buenos y los malos, son consignas que en realidad toma la oposición, toman los políticos, pero son consignas también que la sociedad toma de lo que es de cómo los medios tratan este tema, ¿verdad? Entonces, por eso un poco el debate, y lo hacíamos y lo hicimos, ¿verdad? Llamando a dos periodistas y hablando un poco de cómo los medios tratan este tema, porque es sin duda en esta arena de política pública y demás, es un factor que ha jugado y muchísimo en generar este tipo de consignas y de visiones. Y esto tiene repercusiones, o sea, yo creo que es, cómo los medios tratan este tema, cómo la sociedad en consecuencia reacciona
reacciona ante ello y cómo el sistema político reacciona en función de ello, ¿verdad? Y allí los medios tienen una gran importancia porque yo creo que la derecha ha tomado esa forma de comunicar para tratar de capitalizarla políticamente y hacer de ello una de las principales críticas a lo que es el gobierno de forma constante y muy fuerte. Y también el gobierno ha dejado y ha relegado ciertas posturas que tenía, al menos inicialmente o algunos años atrás, cuando este tema no estaba tan candente. Hay como ciertas oleadas en tema de cómo los medios tratan el problema de la inseguridad, y sin duda ahora estamos en un punto muy álgido, ¿verdad? Donde ocupa un lugar y un espacio muchísimo muy importante, pero el gobierno sin duda se dejó también llevar por esa oleada y ha empezado a responder mucho a lo que son los hechos puntuales y particulares y no establecer, como decías tú, Emiliano, un discurso que tenga que ver con procesos, ¿verdad? Yo creo que sin duda cuando hay una víctima la hay. El problema es cuando se victimiza de sobremanera la víctima y cuando se victimariza, digamos, o se coloca al victimario desde un lugar realmente maligno, digamos, y culpable de todos los males, ¿verdad? Y eso es un poco lo que los medios han hecho en función de eso. Y ese proceso de victimización tan fuerte es un proceso que tiene un corte de clase muy fuerte, ¿verdad? Esto que mencionábamos, ¿no? Las víctimas son más víctimas por pertenecer a ciertas clases, ¿verdad? Porque tienen y se les denota determinadas aptitudes o valoraciones positivas que frente a otras personas de otras clases o de otros barrios no se le adjudican, ¿verdad? Entonces, todas las repercusiones tienen que ver cuando se trata de una persona de cierta clase, de cierto barrio, de cierta o perteneciente a cierto lugar. Y cuando pertenece a otro lado, no. Y esos agrandamientos, digamos, de hechos particulares, que son hechos sin duda muy desgraciados y que implican y deberían implicar todo un trabajo, no solo del sistema político, pero el sistema político para con la sociedad, ¿verdad? Hay una irresponsabilidad en los mensajes muy grande, ¿verdad? De tratar de generar una repercusión aún mayor, de generar, yo creo, un espanto, una sensación de inseguridad y de miedo y de fragmentación mucho más fuerte de parte del sistema político, que se agarra de esa problemática, más allá de la problemática en sí misma y de la preocupación real que puedan tener, se agarran de allí para tratar de generar una disputa en términos políticos muy grandes. La oposición hoy en día, y creo que lo sabemos todos, ¿no?, tiene problemas bastante importantes para pararse de frente en algunas cuestiones, para poder generar repercusión mediática en torno a algunos planteos que le hace el gobierno, y el tema inseguridad es el tema que ha tomado, sin duda, porque es el que tiene mayor repercusión mediática y es el que genera mayor repercusión a nivel social. Entonces hay una utilización muy peligrosa de un lado y del otro de lo que es este tema, con un panfleto muy polémico, ¿verdad? Y que yo creo que es más panfletario en sí mismo que más de un discurso o de una línea política de trabajo. Yo lo que se me ocurre cuando pensábamos, debatir sobre inseguridad y política, ¿no? Yo como pensando desde dos lugares, que ustedes un poco lo decían, pero para retomar. Desde el punto de vista del sistema político, o sea, de la lucha política de los actores, de los partidos políticos en Uruguay, el tema inseguridad ahí, y después desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? De qué se puede hacer viendo la inseguridad o la seguridad como un problema de política pública. Arrancando por lo primero, a mí lo que me da es un enorme hastío, digamos, cada vez que sucede una desgracia, porque hay que decirlo, es una desgracia, una persona que te digo, nada, no importa, si cuando un laburante, ¿no? Empezamos como con los adjetivos, o sea, los epítetos, como si no fuera un laburante. Una persona que se levanta temprano, porque eso es como son... Que hace más personas, más ciudadanos. Como lugares comunes, cuando empieza un laburante, al que lo mataron, paga un tipo que... Bueno, no importa, capaz que era un vago que vivía en la calle y no hacía nada por nadie y no servía para nada, pero es una desgracia igual. La desgracia es que hay una vida humana, un uruguayo menos, digamos, bueno, también si no fue uruguayo, fuera un boliviano al que sea, también es una desgracia. Pero bueno, hay una muerte, un homicidio, una persona que es arrebatada de la comunidad. Eso es una desgracia de pique. Pero uno lo que ve es que sabe que eso sucede y que arranca como la coreografía. Yo lo que veo es que como hay como una coreografía donde uno ya sabe, cuando uno ve, bueno, está este bailecito, ya lo conozco. Ya sabes que al minuto arranca el pedido de renuncia del ministro Bonomi por parte de la oposición, arranca el decir
el Frente Amplio ha fallado en materia de seguridad porque no ha ejercido la autoridad del Estado, porque le ha dado la mano a los delincuentes y no a las personas, a las víctimas, y por lo tanto el desprendimiento lógico de eso es que hay que ir por el camino de endurecer las penas, hay que ir por el camino de no tenerle miedo a aplicar la mano dura, Entonces, uno ya sabe lo que viene, ¿no? Uno ya sabe que viene esto. Y después del lado del gobierno, lo que pasa es que ahí uno por lo menos puede hacerse un popper en microondas y ver cuál de las posturas del gobierno va a primar, porque dentro del Frente Amplio, como el Frente Amplio es una cosa y el gobierno a veces tan amplia, como para no poner ningún adjetivo descalificador, están todo lo que ustedes dijeron, porque dentro del Frente Amplio conviven todos, conviven los negacionistas, digamos, ¿no? El negacionista oficialista que lo único que va a decir es que no, que esto es una treta de la oposición y de los medios y de la derecha para desestabilizar y para pintarnos un mundo oscuro cuando en realidad vivimos en el país de las maravillas y de la década ganada progresista. Ahí aparece el negacionista, sabemos que va a aparecer. También va a aparecer después, no sé, los bien pensantes, ¿no? También como que en algún punto los que digamos que dicen, que uno puede decir, bueno, es la gente con la que yo por lo menos empatizo a veces un poco más, con la que dice, no, hay que ir a la seguridad como un tema complejo, multicausal, no sé qué, las causas del delito, trabajar sobre las causas, y después trabajar sobre las consecuencias, ¿no? Trabajar con la rehabilitación, no sé qué, pero que esas personas, a mí lo que me da la impresión, y con una mano de corazón, es que no saben de política de seguridad, porque de lo que me hablan es de otras políticas, me hablan de lo que hay que hacer en materia educativa, de lo que hay que hacer en materia social, de que no tiene que haber pobres, no tiene que haber desigualdad, no tiene que haber capitalismo, todas ideas que yo comparto y suscribo, yo también querría vivir en ese mundo, pero sobre política concreta, cuando yo le pregunto a esas personas que supone que son los expertos, los académicos, los que estudian, los que saben, etcétera, ¿qué se puede hacer en materia de seguridad y de manejo de las fuerzas represivas del Estado? La verdad que me da la impresión que demasiada idea no tienen. Ese es como el segundo grupo. El primero que eran los negacionistas, sí. El segundo son esos, y en el tercer lugar están los que fueron comprando dentro del oficialismo el discurso de la derecha. O sea, básicamente los que fueron diciendo, bueno, como la izquierda, la verdad que más que negar o más que ponernos a hablar de que hacen falta más políticas sociales, no se nos ocurre mucho otra cosa, terminaron comprando, es decir, se terminaron como llevando al mismo plano de la oposición de ir por el camino del endurecimiento de penas, ir por el camino de darle mayor presupuesto a la policía y por el camino de agrandar el aparato represivo del Estado, y llegamos, yo creo que hoy en día el propio presidente Vázquez es como, a mí me parece el presidente Vázquez a veces es interesante porque él tiene como una patita en cada grupo, depende con qué día lo agarres, va a decir una cosa u otra. A veces empieza con el discurso de no, seremos más duros con las causas implacables con la causa del delito, no sé qué, a veces se pone como de que los medios distorsionan la realidad, y a veces, pero en lo concreto lo que hizo fue llamar a un grupo multipartidario de seguridad en el cual acordó con la oposición el aumento de penas. Entonces como que, pero vieron que interesante que el propio presidente también va como diletando entre estas tres posturas que son las que tiene la izquierda. Entonces cierro con eso, me parece bueno. En lo que yo veo es en el sistema político, a mí me produce una enorme como impotencia, es decir, yo no veo respuesta, porque lo que veo es una oposición que dice, que agarra de esto, obviamente hace una bandera, hace su juego, es la oposición, es un tema en el cual el Frente Amplio evidentemente no ha conseguido mejorar la realidad en los últimos años, entonces la oposición lo toma y ataca con ese gobierno, hasta ahí es legítimo, ¿no? Sí. Pero ya en el punto donde vos reiteradamente, personas que se supone que tienen que estudiar estos temas, saber de estos temas, proponen a sabiendas política pública, y ahí entro en la segunda dimensión, política pública, que saben que no funciona, bueno, a mí eso me parece indignante como ciudadano. A mí como ciudadano me resulta, eso yo no se lo puedo llevar, yo no puedo criticar a Bordaberry o a la calle Pou porque le peguen al gobierno por seguridad, porque me parece que es lo que tienen que hacer, es su rol, es un partido de oposición. Si hay un área de política pública donde el gobierno fracasa, la oposición lo señala y trata, y dice, lo hacen para juntar votos. Sí, papá, obvio que quieren juntar votos, están para eso, pero que propongan política pública que de antemano estos tipos que no son boludos, o sea que saben que ya saben que fracasa y saben que no funciona y saben que Uruguay ha ido desde la dictadura para acá embarcado en ese camino, y en el aumento de las penas y el aumento de la represión, y si uno ve la correlación que cualquier persona que haya hecho algunos años de educación secundaria puede entender una gráfica y decir, uno ve la correlación entre el aumento de penas y el aumento de delitos, y eso es una correlación perfecta y nada mejoró con el aumento de penas en términos de seguridad. Bueno, entonces estos tipos yo lo que tengo que asumir es que me están tomando el pelo, y ahí sí, yo como ciudadano digo, no,
es lo que me produce es un enorme, digamos, desencanto del sistema político de ver que lo único que puedan hacer es, con tal de pegarle al gobierno, proponer la pelotudez del aumento de penas constante y la represión, que se sabe que eso no alivia nada. Así que nada, mi postura es de un enorme, digamos, sentarme a saber que ante cualquiera de estos hechos se arranca la misma pantomima de siempre, ¿no? Coincidirán conmigo en que no se escucha una solución clara al tema de seguridad, aunque se las venda como solución clara, ¿no? Aunque se lo venda como, bueno, la salida de este problema es la renuncia de Bonomi, la salida de este problema es redistribuir la riqueza, la salida, como fuere, nunca nadie termina de convencer, y tiene que ver con la complejidad del asunto, aun cuando las fórmulas se vendan como fórmulas mágicas, que es lo que pasa muchas veces, sacar a los militares a la calle, la renuncia de Bonomi, o redistribuir la riqueza. Y otra cosa que quería decir sobre el tema de, bueno, los dirigentes políticos tienen derecho a exigirle seguridad, los dirigentes de la oposición, y creo que también hay que decir que la sociedad tiene todo su derecho a exigir mayor seguridad, como se exige mayor educación, mayor salario. Es decir, la seguridad es una de las cosas que tenemos los seres humanos como parte de un contrato social que en algún momento supuestamente firmamos, y tenemos derecho a exigírselo al Estado, concretamente al gobierno, a quien nosotros le decimos, mira, vos podés tener el monopolio de la fuerza para darme seguridad a mí. Y entonces, si la gente no se siente segura, está en todo su derecho de decirle al Estado, yo quiero que me dé seguridad. Lo que nosotros en todo caso deberíamos combatir serían las exigencias que hay, las soluciones que se venden de parte de la población, influida por los medios de comunicación, por el sistema político, bla, bla, bla. Pero el derecho de seguridad, el derecho a seguridad y a exigir seguridad es algo absolutamente legítimo que no podemos cuestionar. Nosotros, como en este caso hablo por mí, yo soy una persona de izquierda, me impresiona mucho la insensibilidad de la izquierda, y me voy a poner muy demagógico citando a Che Guevara, que decía, bueno, ser de izquierda es sentir una injusticia que se comete en cualquier lugar del mundo y sentirla como propia. Y bueno, y que nosotros como gente de izquierda podemos empezar a decir, mira, este lo mataron, pero ¿sabes qué? Era rico y él no hizo nada en la dictadura, o sus padres no hicieron nada, o él vivía en su empresa y no sabía nada del mundo, y empezar a satirizar esa situación, o la de un vecino que sale a manifestar, un vecino, te matan a un vecino, ¿qué importa? Si era rico, si no era rico. Los tuiteros graciosos que empiezan con el mira, las cacerolas, a mí de verdad, a mí me produce una enorme... Yo te voy a explicar por qué me produjo antes déjame decir una cosa. Un odio terrible ese hecho. Ahora déjame decir una cosa, yo estoy con los gurises de Santa Catalina cuando matan a uno y hacen mierda al barrio y queman llantas y no dejan entrar a los servicios y no dejan moverse los ómnibus, y yo estoy con ellos porque yo creo que si te matan a un vecino estás en todo tu derecho a hacer a protestar, y no puedo decir lo contrario cuando los vecinos sean de clase alta. ¿Por qué no podrían? A ver, el problema no es el derecho a la protesta, que creo que todos sabemos que es un derecho real, adquirido, al que todos tenemos derecho, valga la redundancia, a hacer, ¿verdad? Yo lo de las ollas te voy a hacer muy simple. La caceroleada, recordemos de dónde viene, ¿no? Son las ollas vacías por situaciones de crisis económica y donde la gente no tiene para comer. Ese es el golpeteo con la cacerola. Que pero las cosas se resignifican. A mí me importa tan poco de dónde viene algo. No es de dónde viene, sino lo que implica o significa. ¿Cuál es el problema allí? No es el problema de la salida a protestar, y es como tú decís, Emi, puede pasar en Santa Catalina o puede pasar en Carrasco y tiene la misma valoración. El problema es el discurso que se maneja, ¿tá? Y el problema es la reacción de esa gente ante otro tipo de situaciones, ¿verdad? Porque esa misma gente que protesta, después ese hecho que ocurre en Santa Catalina, o sea, hay una cuestión de fragmentación social muy fuerte, ¿tá? Y de división social muy fuerte, y de considerar que unos son más que otros. Y ese es un problema muy importante que se está teniendo, el no poder visualizar, digamos, la realidad del otro, la realidad de repente de un tipo de clase alta que es asesinado, como tampoco ves vista la realidad de el pibe que termina haciendo eso, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Hay que matarlo, hay que encerrarlo de por vida. Déjame terminar de hablar. Vos podés hablar por todos los vecinos de Prati y todos los familiares de Prati. Sin duda que no, pero todas esas personas están pidiendo matarlo a todos. Sin ir más lejos, la hija de la víctima en este episodio concreto hace una publicación en Facebook donde vierte conceptos a que comparto algunos y no otros, pero donde no está diciendo hay que salir a matarlos a todos. Ahí lo que coloco es la repercusión que los medios generan de una situación y de otra. Yo no estoy discutiendo que la hija pueda manifestarse. El problema es
qué visión se le da y qué tipo de discursos salen al aire y tienen ese tipo de repercusión, ¿verdad? Esa fragmentación que uno ve creo que es lo más preocupante, ¿verdad? Y el considerar al otro un enemigo. Eso es un problema. Bueno, pero eso también, tiene. yo sabes que veo cuando vos decís eso, yo veo en algunas actitudes que capaz que a veces uno está como en la micro magnificando cosas que no a tienen. veces capaz que está en la micro burbuja de lo que yo veo en mi Twitter. De repente debería dejar de seguir a cierta gente y seguir a otra, porque a veces capaz que mi propio microuniverso, ¿no? Me puse psicoanalítico e introspectivo. Pero bueno, no, a veces lo que yo veo es, yo sabes que veo que hay cosas que me resultan muy foráneas, ¿no? Me resulta muy foránea la idea de gente, uruguayos de izquierda, por lo que uno ve en sus opiniones, sus actitudes progresistas, diciendo cosas como poniendo esa cosa, inventando una grieta que no hay, ¿no? Inventando el tipo, estos ricos chetos, no sé qué, con sus cacerolas, porque ¿dónde estaban con las cacerolas, con la crisis del 2002? Pero papá, son uruguayos, a ver, son uruguayos que sufren la muerte de un familiar, de un amigo. A mí eso me produce una preocupación, que personas de mi país y de izquierda, con las que yo supongo que debería estar empatizando en algún punto más que con otras de espectro político, se paren en ese lugar de sarcasmo y de indolencia, muy indolente. Ahí lo que pasa el problema es la reacción después, posteriormente, ante otras situaciones y su postura política. Pero no le podés exigir a la gente porque la gente reacciona ante lo que se le canta, Tami. O sea, si yo si me matan un vecino mío, capaz, bueno, a mí un vecino capaz me importa un carajo, ni los conozco, mis vecinos. Pero si matan a alguien que yo conozco, yo reacciono. Y si matan a alguien que no conozco, no reacciono. ¿Por qué le estamos poniendo, no reaccionan porque fulano es rico y no reaccionan porque fulano es pobre? La gente reacciona ante lo que tiene cerca. Y uno, ¿quién es para cuestionar las sensibilidades ajenas también? Yo creo que hay que discernir dos cosas. Por un lado, los discursos. O sea, gente que exige seguridad con un discurso verdaderamente fascista y gente que exige seguridad con un discurso más sensato, porque de verdad están todos sobre el hecho de exigir seguridad. Que no tiene ningún discurso, que simplemente sale porque se indigna ante un hecho que es indignante. Incluso te digo más, en los comentarios llamados fachos hay que discernir entre aquellos que sí pueden tener un interés oscuro y aquellos que simplemente reproducen cosas por ignorancia, porque nadie se les acercó a hablar. Entonces me parece que está bueno también empezar a decir, a explicar, ¿por qué decimos que estamos en contra de la pena de muerte? ¿Por qué los derechos humanos son una garantía para todos? ¿Para el asesinado? Para el asesinado justamente no, pero quiero decir, para la persona que sufre un delito cualquiera, para una víctima, para el delincuente, para la ciudadanía que exige, para todos los derechos humanos son una garantía. Entonces creo que tenemos que perder un poco más de tiempo en explicar algunas cosas y no tanto en poner una etiqueta para terminar fácilmente una discusión. Hay 500 personas, todos fachos, todos quieren un golpe de Estado. Y después lo que decías vos, Mauro, hay un intento acá de una parte de la izquierda uruguaya que busca reproducir lógicas de otros países como Venezuela o Argentina o Brasil, haciendo creer que hay una especie de gorilaje escondido que está esperando para dar un golpe de Estado y desestabilizar la democracia. Para que pase eso, para que exista ese clima social y político, lo que tiene que haber es un gobierno que afecte intereses al punto de que haya grandes medios de comunicación, grandes poderes económicos dispuestos a tirar abajo a ese gobierno. Eso no pasa en Uruguay, porque el gobierno del Frente Amplio no ha afectado ningún gran poder. Entonces puede haber dos gorilas sueltos. No hay un intento desestabilizador como en Argentina, Venezuela o Brasil, porque no hay ni una revolución ni un proyecto político que afecte a ningún interés que se sienta tan incómodo como para dar un golpe de Estado. Yo voy a sacar en este programa la lanza y defender al senador Pedro Bordaberry. Porque a mí, cuando hasta ahí no llego, Mauro. Hasta ahí no me la llevas. No, yo sí, porque Bordaberry lo que dice está previsto por la Constitución de la República, tiene todo el derecho el senador Bordaberry. Ahora, es una utilización. A decir que a él le parece que el ministro Moromi tiene que ser removido y que está dispuesto a seguir los canales constitucionales para ello, incluso si eso conlleva la disolución de las cámaras, que es algo que prevé la Constitución de la República, si el presidente apoya a un ministro que el Parlamento quiere voltear y el presidente lo mantiene en su cargo, el presidente tiene derecho de las cámaras. No lo puede hacer Bordaberry no va a cerrar las cámaras si él no es presidente, es senador. Sí. Entonces, es ingenuo igual el planteo. Él está trayendo una figura con un apellido atrás que él sabe lo que está generando, no es ingenuo. Obviamente Bordaberry no es boludo diciendo eso, no es ingenuo, pero el tipo está diciendo algo que lo único que hace después, cuando yo veo del otro lado, armando los carteles y los memes y no sé qué, Bordaberry, golpista, no sé qué, pero vos, dense un ratito para leer dos artículos de la Constitución de la República que están diciendo que lo que el tipo está diciendo está dentro de los canales institucionales de la política uruguaya. Sí, el problema no es la utilización de
de un artículo de la Constitución, sino la utilización política que estás haciendo en función de eso, ¿verdad? Es un político, ¿qué utilización va a ser? Claro, pero es bastante desestabilizadora, ¿no? ¿No es desestabilizador? Y sí, ¿de qué? está porque habla en última instancia de llamar a nuevas elecciones. O sea, el problema es cómo lo dice, ¿no? El llamar a la censura de un ministro en realidad es una enmienda y una capacidad que tiene el legislativo, Sí. y está perfecto, y me parece bárbaro Sí. que la use. De hecho, le han usado en varias oportunidades, y mismo con Bonomi. El problema es empezar a especular con la posibilidad de que se llegue a ese tipo de situación de tener que llamar nuevamente Cuando sabés que no vas a ¿verdad? llegar, cuando sabés que no Exactamente, llegas. tú sabes que no vas a llegar. Pero la Entonces, tirás. ahí hay un... Pero la tira, a mí como políticamente no me parece que lo que hace Bordaberry sea. Puedo estar políticamente en desacuerdo, pero no me parece que democráticamente ni institucionalmente el tipo esté diciendo algo que a mí me parece sumamente peligroso, ¿tá? Pensar en ese tipo de situaciones que políticamente evidentemente traerían consecuencias, ¿tá? En función de un hecho o de una enmienda que se sabe que no va a llegar a donde Bordaberry gustaría que llegara, ¿no? Esa es una cuestión bastante compleja para mí y para mí bastante deneslable. Pero bueno, sí, me parece horrible. Pero aparte es eso que mencionamos, ¿no? De cómo la oposición se agarra de ciertas consignas en términos consignas sociales que salen, Sí. ¿tá? En función de cómo los medios también generan la repercusión que generan, para tratar de generar esa polémica. Hay una falta de cuidado. de cuidado, exactamente. Me parece que hay una falta muy A mí grande me parece que la de oposición cuidados. está para eso y no me parece que sea ni falta no me parece ni antidemocrático ni nada. Bueno, bien, yo quería hacer una... No, ir a una cuestión más conceptual, ¿no? Y es qué es la seguridad, porque hay algo que es real, en términos, bueno, académicos se ha estudiado muchísimo lo que es la definición de seguridad, y hoy en día las definiciones, un poco van más hacia el lugar de que la seguridad es, la seguridad que tiene una persona, cuando nace, de tener de que sus derechos humanos sean efectivamente satisfechos, digamos, que se le pueda brindar, y que hay ciertas necesidades que las tenga cubiertas. Eso es un poco la noción que se maneja hoy en día de la seguridad. Entonces, cuando hablamos de seguridad e inseguridad, también hablamos también de esa situación. Hay un montón de variables que evidentemente Lo que más juegan. le preocupa a la gente es la rapiña, el hurto y el homicidio. Sí, pero no les importa cómo se llega socialmente Sí, a esa eso yo lo situación, comparto, ¿verdad? eso yo lo comparto, pero eso no es un quita problema real. Claro, pero también, no quita ¿verdad? que la persona después tenga derecho a decir, mira, quiero andar por la calle y que no Mínimamente no me mate. me maten. Y que la gente tiene derecho a y decir seguramente una persona de clase más baja, digamos, sin sin necesidades básicas cubiertas, te diga, seguridad es que yo pueda comer, seguridad es que yo pueda tener también, un pero techo, también los pobres, ¿no? pero también los Y eso pobres también sufren es la un inseguridad, porque esa es una falsa división. No, es los cierto pobres que sufren los pobres sufren la aparte inseguridad, de los otro trabajadores montón sufren. de inseguridades que sufren, ¿no? O sea, es en realidad eso. La seguridad ciudadana es una seguridad ciudadana, es de todos y para todos, ¿verdad? Pero no es el único problema, sí. Diego. No, una cosita retomando lo anterior que decían de Bordaberry. A mí sí realmente me molesta muchísimo cuando salen con ese tipo de declaraciones, pero no porque lo considere una desestabilización, porque desde el punto de vista formal, como vos bien decías, Mauro, eso es algo que está previsto en la Constitución y no me lo tomo tampoco desde lo partidario porque no me siento representado por ningún partido político. Ahora, sí me molesta que se rían la cara de la gente, porque yo lo tomo más por el lado que decía Tamara, que es esta cuestión de sabemos que es algo absolutamente que no va a ocurrir nunca. Entonces, que un político plantee eso como algo en serio, como hacen montones de cosas por una mera posicionamiento mediático, por ser la oposición, o muchos otros casos por ser oficialismo, eso sí para mí es tomarle pero a la gente. Son las cosas que capaz que yo lo veo desde otro lugar y ustedes por estar más vinculados al mundillo político tienden como a justificar más cosas de lo que el político debe hacer por estar en la política y el juego político. A mí eso me parece que es de las cosas que como ciudadano más me duele cuando un político hace política justamente y se ríe en la cara de la gente. Lo mismo paso para el otro lado y digo, me molesta muchísimo y me indigna muchísimo, por ejemplo, la cantidad de políticos del Frente Amplio que dicen que este es un gobierno que se preocupa por los derechos humanos, por la gente, un montón de cosas, cuando hace más de 10 años que se está en el gobierno y aparte de no hacer un buen manejo de la cuestión de la seguridad pública, pues no hablo de inseguridad, sino el problema es de seguridad. Por ejemplo, en las cárceles se siguen teniendo a personas en condiciones infrahumanas y eso es algo que el Frente Amplio nunca le interesó cambiarlo y es algo básico
muy básico, que yo no puedo tener personas en las cuales el Estado está invirtiendo en vulnerar sus derechos humanos, porque es eso, el lugar donde el Estado invierte para vulnerar sus derechos humanos. Sin embargo, eso no parece a nadie molestarle. Y eso genera inseguridad también. Totalmente. Porque, entre otras cosas, la familia, por supuesto que es condenable por quienes están ahí, para empezar. El Estado no puede violar los derechos humanos. Pero, entre otras cosas, los familiares de quienes están ahí están generando violencia, están generando una cadena de violencia que seguramente pase a más de generación y generación, de odio hacia la sociedad, la cual muchas veces ni siquiera integran, y de odio hacia el Estado, que es un Estado que viola sus derechos humanos. Entonces también es cierto que la persona que no tiene respetado sus derechos, ¿por qué habría de respetar los derechos de otros?